Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 1 de septiembre de 1986, viviendo hasta los 23 años en la Ciudad Vieja. Estudió abogacía, aunque no se recibió, y optó por cursar la licenciatura en geografía en la UDELAR y tempranamente comenzó a dedicarse al periodismo y a la geopolítica, una de sus pasiones. En el año 2009, cuando su padre se define por la candidatura de José Mujica, se acercó al Frente Amplio, aunque en aquel momento no integrando la orgánica. Al no estar del todo de acuerdo con algunas decisiones del presidente, se quedó unos meses viviendo en Cuba con su tía. A su regreso tomó contacto con la Fundación 2030 bajo la línea de Raúl Sendic y terminó haciéndose cargo de la formación de los cuadros de la lista 711. Tras los episodios que terminaron con la renuncia del vicepresidente, quedó desencantado de la política partidaria y se desvincula del Frente Amplio. En 2017, tras haber conocido a Hugo y Guido Manini Ríos, formó parte de la fundación del Movimiento Social Artiguista, más adelante Cabildo Abierto. Durante la campaña electoral tuvo a su cargo la redacción del semanario La Mañana. Hoy es coordinador político de Cabildo Abierto, senador suplente de Guillermo Domenech y se le reconoce como uno de los hombres más cercanos al líder cabildante. Bienvenido a Dato y Relato, senador Marcos Metol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, para la audiencia de Dato y Relato. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se hace para haber nacido en el 80 y pico? Bueno, y ser senador. Ser... Claro, porque nacer 80 y pico hay un montón de gente. Hay un montón. Pero, sí, es cierto. Me agarró tenía joven. Casi 40 años. Sí. Me agarró joven. Yo juré como senador a los 33 años. Incluso hay un límite constitucional. Hay que tener mínimo 30 años. Claro. Sí. Yo había sido candidato a senador antes. En ese itinerario que ustedes estaban haciendo un resumen, obviamente siempre es una simplificación, pero tenías y había sido candidato, me acuerdo que había sido candidato a senador antes y todavía no tenía 30 años. Claro, porque es 25 diputados y 30 senadores. La Corte Electoral lo permite y después tenés que, no te permite asumir hasta que tengas la edad correspondiente. Mirá, podés integrar listas. Sí. Aclaremos que uno de los temas por los cuales quisimos conversar contigo, Marcos, era porque sos el coordinador de todos los programas de gobierno, o del programa de gobierno. Sí, el único. Del único programa de gobierno de Cabildo Abierto. Pero más allá de eso, en estos momentos se está hablando están todos los partidos con el tema de la confección de las listas. Cierto. ¿No? Hay un plazo que es dentro de 15 días, ¿no? Sí. Un mes antes de las elecciones, que hay que entregar las listas. Sí. ¿En qué está Cabildo Abierto? ¿Qué sabes vos de cómo vienen las confecciones de esas listas? ¿Viste que está el chusmerío? ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién es suplente de este? ¿Quién es suplente del otro? Lamentablemente en ese tema muchas novedades no les puedo dar yo porque no estoy interiorizado en esas negociaciones que llevan más bien los cabezas de cada agrupación nacional, por supuesto el propio Manini. Yo me he volcado a lo que es ese trabajo, como decía bien Esteban, de la coordinación del programa de gobierno, una tarea que empezó hace mucho tiempo, que terminó con un documento aprobado por el Congreso y ahora, de alguna manera, con el despliegue de los asesores que han trabajado en ese programa, proponiendo y haciendo conocer las distintas medidas que nos comprometemos allí. Por lo tanto, no he estado directamente involucrado ni estoy ahora en eso. Por supuesto que... Pero escuchás. Lo escucho, sigo atentamente porque un partido político, yo digo, se compone tanto de la pata electoral, territorial, un partido sin votos no existe, pero también está la parte programática, la parte de la gestión, porque uno quiere llegar al gobierno para hacer una buena gestión, para proponer los proyectos de ley que corresponden, para tomarse con seriedad las distintas políticas públicas que se llevan adelante. Entonces, creo que las dos partes son esenciales en un partido. Yo me he volcado más hacia la segunda, no dejo de reconocer la importancia que tiene el despliegue electoral de un partido, y lo respeto mucho, pero bueno, estoy más volcado a la segunda. Si bien yo no milito en ninguna agrupación nacional propiamente, he declarado públicamente y le he manifestado a Guillermo Domenech que lo acompaño a él dentro de la columna Lealtad y Unidad, como fue desde el inicio, como bien decían en la presentación. Yo llegué a Cabildo Abierto un poco de la mano de Guillermo Domenech, también de Hugo Manini,
Y por eso, de alguna manera, me parece que es lo lógico, lo natural que yo siga acompañándolos, porque además creo que Domenech ha sido un gran senador y ha sido un gran complemento de Manini y Ríos en Cabildo Abierto. No solamente por el perfil de Domenech en cuanto, digamos, su formación jurídica, a que es un gran orador. Yo he disfrutado muchísimo una cantidad de discursos de Domenech en el Senado muy profundos, con mucho coraje, hablando de distintos temas como el endeudamiento de las familias, la pequeña y mediana empresa, la defensa de la vida y de la familia, las cuestiones de la producción rural, y aprendí mucho al lado de él, y por eso creo que me debo no solo a Cabildo, a Manini, sino también especialmente a Domenech. Marcos, ¿cómo es? Porque suena bárbaro y todos entendemos de qué se trata, pero ¿cómo es coordinar la confección de un programa de gobierno? Bueno, a ver, nuestro partido... Lo llamás todos los días a los que están haciéndolo, bueno, vos que tenés esto, alcanzámelo, yo te lo mando, no es mucho, checalo, agrandalo. A ver, yo lo tomé de esta manera. Sí. En el año 2023, el año pasado, Sí. Mi primer tarea fue organizar a la Agrupación Nacional de Gobierno. La Agrupación Nacional de Gobierno reúne a los jerarcas de Cabildo Abierto en el Ejecutivo, a los legisladores, a los ediles también del Poder Legislativo, y también los directores de entes, servicios descentralizados, que no pueden hacer política partidaria, pero sí pueden participar de órganos que traten sobre la gestión de gobierno. ¿Qué estamos hablando? 100 personas. Estamos hablando aproximadamente de 100 personas, sí. 100 personas con responsabilidades directas sí. En varias políticas, ¿no? Eso llevó a que organizáramos el año pasado un par de reuniones muy importantes, donde se habló de las contribuciones del partido a la gestión de gobierno, donde se empezaron a plantear cuáles eran las políticas que había que diseñar hacia adelante, hacia el futuro. Y de ahí tomé muchos insumos y sobre todo fui armando los equipos. Ya no directamente vinculado con el programa, pero yo ya echaba el ojo de ver, bueno, cuáles podían ser los referentes de las distintas áreas, cuáles eran los tópicos principales. Y eso ¿Dentro de esas 100 personas? Dentro de esas 100 personas, y digamos, y ese fue el puntapié, ese fue la base desde la que partió el trabajo del programa concretamente, y que empezó en enero de este año. Yo en enero empecé a pensar primero la metodología, primero toda esa cuestión práctica que era muy importante, porque indudablemente poner de acuerdo a tanta gente, no todos piensan igual, más allá de que en Cabildo Abierto afortunadamente hay una coherencia, lineamientos de pensamiento comunes que facilitan la tarea, pero indudablemente cada uno también en su especialidad tiene su librito, tiene de repente le tira más determinadas medidas que otras, entonces a eso hay que ponerlo en común, hay que ponerse de acuerdo, y así se fueron organizando a partir de esa base de la agrupación de gobierno, que vale decir, integrado por asesores, no solamente especialistas en las distintas materias, sino también participantes de todas las agrupaciones políticas de Cabildo Abierto. Que es un llamado, es decir, el que quiere participar, participa. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Sí. Yo escuché por primera vez el nombre de Kenneth Coates cuando se presentó el programa y se nombró a todos quienes habían participado. Digo, ¿pues quién es? Claro. Entonces, ¿él qué era? Ahí está. Ahí ya entramos en la segunda parte de lo del programa. Porque la primera empecé, como decía, con la base de la agrupación de gobierno. Sí. Pero el segundo nivel fue convocar asesores que no eran de la agrupación de gobierno. Es decir, Kenneth Coates no ocupa ningún cargo jerárquico en el gobierno. Por eso te lo nombré. Pero es un asesor destacado, un catedrático, doctor en economía, que yo lo conocía además como columnista del semanario La Mañana, donde hacía mucho tiempo que venía escribiendo sobre temas económicos muy alineados con propuestas o con pensamientos de Cabildo Abierto. Entonces se lo convocó a Kenneth Coates, al igual que a Eduardo H., entre otros, de repente no tan conocidos, que también fueron llamados. Y así como en ese grupo económico, en otros grupos, imagínense, había casi una veintena de grupos temáticos,
muchos temas transversales, porque hay temas que uno dice, bueno, esto es un tema de salud, es de educación, hay otro que uno dice, esto es seguridad, es de defensa, bueno, hay temas que son un poco grises, pero traté de establecer en esa metodología primero la forma de trabajar. Y realmente se dio un muy buen trabajo, como digo, llevó varios meses, distintas etapas. Primero tratar de recuperar cuáles eran los lineamientos de 2019. Y yo siempre pienso, qué difícil, si fue difícil hacer este programa, qué difícil habrá sido hacer el programa de Cabildo Abierto en el 2019. Cuando no había experiencia. Un partido que no tenía jerarcas en el gobierno, no tenía ningún antecedente, no tenía experiencia, con gente que venía en una especie de movimiento aluvional. Y realmente los que se pusieron al hombro esa tarea hace 5 años... ¿Quién fue el coordinador en aquella época? En aquella época fue el coronel Daniel Martínez, básicamente. Y bueno, también tenía algunos colaboradores, si no me equivoco, Bonelli también estaba en eso. Yo participé, me acuerdo, en uno de los grupos que era de política internacional. Y veía, bueno, indudablemente el esfuerzo que eso significaba. Claro. Una de las primeras cosas que hice antes de empezar el trabajo fue reunirme con Martínez, precisamente para tratar de tener su punto de vista, tratar de que me advirtiera cuáles eran los principales problemas de todo eso. En aquel momento además se hizo contrarreloj, ¿no? Porque el partido nace... casi sobre las elecciones, se enteran, y yo no recuerdo mal, se enteran sobre la fecha que hay que presentarlo a la Corte antes de determinado tiempo, ¿no? No había una historia, no había una ideología, o sea, había el artiguismo, pero era como muy amplio aquello, ¿no? Exactamente. Ahora es como que ya está más organizado. Totalmente. Aún así se hizo un gran trabajo hace 5 años con ese programa que lo utilicé como insumo. Yo preparé algunos materiales para repartir, entre otros era, bueno, lo que ya se proponía en 2019. Había unas cuantas cosas que ya se habían cumplido. Y bueno, eso lógicamente lo quitamos o pensamos una forma de profundizarlo e incorporamos también otra serie de medidas y de capítulos que de repente capaz que el programa anterior no abarcaba tantos temas como abarca este programa, que prácticamente aborda todas las áreas temáticas de gobierno. Marcos, yo tengo acá abierto el programa que tiene 4 grandes capítulos, ¿no? Vos corregime si yo lo estoy leyendo mal. Uno dice Emergencia Nacional en Seguridad Pública y Adicciones, que es lo que Cabildo presentó públicamente no hace mucho tiempo. Después dice Primer Pilar, Familia y Desarrollo Humano. Segundo pilar, Impulso al Trabajo y la Producción Nacional. Tercer pilar, Soberanía y Estado Eficiente. Y ahí cada uno de esos pilares, digamos, está desglosado, ¿no? ¿Por qué Cabildo se centró básicamente en estos puntos en particular? Bueno, vale decir que todo el trabajo del programa y las propuestas que están contenidas no surgieron de una lluvia de ideas, sino que la enorme mayoría tiene que ver con proyectos que ya presentó el partido durante estos 5 años. Tanto que no fueron... Bueno, algunos no fueron considerados porque de repente estaban en la órbita del Poder Ejecutivo, algunos no alcanzaron las mayorías necesarias en el Poder Legislativo, algunos sí fueron concretados, pero de repente nosotros decimos que hay que ir más allá porque fueron objeto de negociaciones que terminaron en proyectos que digamos, eran mejor que lo que había antes, pero que no eran suficientes. Entonces, eso es lo número uno que hay que destacar. Y las prioridades tienen que ver, yo creo que con los grandes problemas que hoy tiene la gente, ¿no? Es decir, ese ha sido el foco. Esto no es un programa que está muy alejado de pensarse como un libro de marketing político, está muy alejado de ser una especie de proclama ideológica, ¿no? Esto va muy al cerno de los problemas de la gente. Y ahí es donde identificamos, bueno, hay 2 emergencias nacionales, una es de la seguridad pública, otro es de las adicciones, que tienen mucho que ver una con la otra, pero lo tomamos como 2 declaraciones, como 2 emergencias necesarias que necesitan una declaración expresa. Sobre la de seguridad, efectivamente, se manifestó Manini y el equipo hace algunas semanas proponiendo eso, pero
el capítulo de seguridad no es solo la emergencia en seguridad, que es lo que se necesita hacer inmediatamente, sino que es también un cambio en la estrategia de seguridad. Entonces, cuando uno entra en el capítulo, bueno, ve más a fondo en qué consiste el cambio de esa estrategia. Y después están los pilares, ¿no? Dentro de cada pilar que mencionaste hay una enorme cantidad de capítulos, ¿no? Por ejemplo, en familia y desarrollo humano, digamos, es el elemento que tomamos nuclear de una cantidad de políticas más bien sociales, digamos, ¿no? Que van desde los temas de infancia, adultos mayores, salud, vivienda, educación, inclusión social. Luego está el pilar del impulso al trabajo y la producción nacional. Ahí entran todos los capítulos de índole económica, ¿no? Es decir, no solo propiamente de economía, está la seguridad social, el trabajo, los sectores, ¿no? Donde está el sector rural, el sector turismo, a los cuales le damos mucha importancia. Quiero remarcar también el capítulo de la pesca, que yo creo que ahí es uno de los fuertes que tiene Cabildo Abierto, que hace una apuesta decidida a que la pesca se convierta en un sector importante de la economía nacional, que tiene un enorme potencial todavía sin explotar, y ahí se establece una serie de medidas concretas para eso. Y por último, el capítulo vinculado a la soberanía y el Estado eficiente, ¿no? Uno podría decir que hay como círculos concéntricos, ¿no? Es decir, la familia, el desarrollo humano, lo que es la economía y lo que es el Estado, y esa necesidad de generar mecanismos para que sea más eficiente, más transparente, una enorme cantidad de medidas vinculadas a la reforma del Estado. Muchas ya han sido presentadas, con lo que tiene que ver con las auditorías obligatorias, a reforzar la JUTEP, entre otras. Y el tema de la soberanía. Ahí están, por ejemplo, el capítulo de defensa nacional, y está el capítulo también de política internacional, que también ha sido uno de los temas que ha puesto sobre la mesa el tema de la soberanía nuestro partido. Una vez que tenés todo ese trabajo hecho, Marcos, ¿qué papel juegan los líderes de Cabildo Abierto? Léase Manini, léase Silvana, Lorena Quintana. Uh-huh. Sabemos que por lo menos Lorena Quintana, la doctora Quintana, está hacia el lado de la salud mental, las adicciones, la familia, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿lo revisan, lo corrigen, lo aceptan, o es, la palabra no es impuesto, pero esto es lo que hay? Bueno, a ver, como decía, fue un proceso de muchos meses en el que se fue elaborando las propuestas, con la participación de la propia Lorena en algunos capítulos. Eso fue aprobado en el Congreso del partido, y en el momento que fue aprobado no se pueden hacer más modificaciones. Eso está inscrito en la Corte Electoral y es un documento que no se puede modificar. Lo que no implica que uno no pueda, sobre la marcha, y de repente ir incorporando algunos insumos, algunas cuestiones que de repente o no estaban incorporadas, o de repente pueden contribuir a mejorar lo que ya estaba en documentos complementarios, y por lo tanto la construcción del programa, ese programa es un compromiso con la gente de que estas son estas prioridades. Tampoco agota el universo de cosas que se pueden hacer, pero sí esto es un compromiso de que se va a ir en esta línea. Ahora lo importante que se difunda. Yo estoy en desacuerdo con muchas veces esto que se repite mucho, los programas no lo lee nadie. Yo discrepo mucho con eso, porque, a ver, es verdad que nadie va a agarrar un fin de semana un programa y decir, hoy voy a leer el programa de este partido, y lee 100, 200, 300 páginas. Difícilmente haya alguien que lo haga, pero sí hay muchos gremios, hay muchas corporaciones, hay sindicatos, instituciones, universidades, que ven los capítulos que les interesan. Claro. Y lo leen con atención, cada uno de los programas. Y después llaman, como está sucediendo durante todos estos días, y cada vez más. Veo que es una tendencia que campaña a campaña va aumentando, a que las distintas organizaciones de la sociedad civil convoquen no solo a los candidatos, que a veces tienen una agenda más complicada, sino también a los asesores especializados en ese tema para decir, bueno, queremos escucharlo, ¿qué tiene para decir de la educación?
A veces es mano a mano y a veces es con los otros asesores de los otros partidos, y entonces eso genera también un mayor intercambio. Y eso es muy bueno, eso es muy saludable para la democracia, es muy saludable para este tipo de instancias. A veces no es lo más difundido a nivel mediático, pero prácticamente todos los días hay actividades de este tipo. A veces trasciende algún dicho, ¿no? Cuando genera polémica, pero realmente sean estos intercambios que son muy buenos, y es la forma que nosotros tenemos principal de difundir nuestras propuestas, a sabiendas de que, evidentemente tenemos ciertas limitaciones a nivel de recursos en la campaña como para poder hacer una campaña masiva. Entonces aprovechamos instancias en los medios de comunicación como esta, aprovechamos instancias de intercambio como las que decía recién, más con la sociedad civil. Marcos, vos me imagino que después que terminaste de escribir, Cabildo fue de los primeros que lo presentó, ¿no? Sí. Ahora después están cayendo prácticamente todos. ¿Te tomaste el tiempo para leer los programas de los otros partidos? Me imagino que los que están los habrás leído. Y ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué tiene o qué destacarías vos del programa de Cabildo Abierto que en los otros partidos no viste? Bueno, a ver, sí, indudablemente. Primero, en su momento, analicé los programas de los precandidatos. Recordemos que los distintos partidos, cada precandidato presentaba su programa o presentaba sus lineamientos, ¿no? Luego, cada partido tuvo que trabajar en unidad, hacer su programa. Nosotros no tuvimos que hacer ese doble trabajo. Nosotros ya directamente fuimos a trabajar por el programa único. Sí, a ver, ¿qué diferencias? Yo creo que hay enormes diferencias con los distintos programas. Por ejemplo, yo lo que decía hace un ratito, ¿no? A veces siento que hay algunos programas que tienen una visión demasiado volcada hacia lo que es el marketing político, o una cierta visión quizás economicista, en la que uno puede ver cuando ve el armado del programa y ve cuáles son los distintos capítulos que va ponderando, cuáles son realmente las prioridades también, ¿no? Porque puede aparecer de todo, pero uno va viendo cuáles son las prioridades. Y uno ve que de repente hay algunos programas, sobre todo los partidos tradicionales, que hacen un gran énfasis en la cuestión de la macroeconomía, de las inversiones, lo cual es legítimo, está bien. De repente hablan de la cuestión de la salud mental, pero no entran concretamente en el tema de las adicciones con la firmeza que lo hace el programa de Cabildo Abierto. Yo creo que Cabildo se ha destacado por su capítulo de seguridad pública. Creo que es el más completo de todos los programas que hay. Es el que va más a fondo con un cambio de estrategia. El más detallado, quizás. Y el más detallado, ¿no? Seguramente porque los también. Programas suelen ser bastante generalizadores, ¿no? Sí. O generalistas, como le quiera llamar, ¿no? Sí. O sea, son grandes lineamientos, pero después no se dice... Se dice, bueno, fortalecer el área de no sé qué, ¿no? Y no se dice cómo. Pero no me decís cómo lo vas a hacer, cuándo, en cuánto tiempo, ¿no? Eso sucede mucho, mucho. Digo, los otros programas... en muchos temas sí entran, más en concreto, no digo que no. Pero, por ejemplo, no sé, el programa del Partido Nacional hace énfasis en varios momentos en el tema de la desmonopolización de los combustibles, ¿no? Bueno, ese es un tema, evidentemente, que para ellos es central. Que ya viene de la campaña anterior. Mientras que en el caso de Cabildo, yo diría, el tema de la seguridad está muy fuerte, el tema de las adicciones. Nosotros somos los únicos que planteamos el tema de la usura y el endeudamiento de los uruguayos. ¿Ningún otro? Ningún otro partido lo plantea, ¿no? Hay alguna mención muy al pasar que creo que hablan de la educación financiera, la necesidad de una educación financiera, pero no así concretamente de que hay que terminar con las tasas de usura, con las actuales tasas de interés máximo, que hay que buscar un mecanismo de reestructura de las deudas. Todo eso está en el programa de Cabildo. Eso está en el programa de Cabildo. Independientemente del plebiscito que pretende Cabildo en la próxima elección. Exactamente, sí, va de la mano. La otra elección. Va de la mano, exactamente. Y bueno,
yo podría mencionar varias más. El tema de Cabildo le da una gran importancia a la cuestión de la familia y la defensa de la vida. Eso en el resto de los partidos, que yo entiendo, indudablemente tienen ahí divergencias internas, ¿no? Sobre varios de estos temas, como es el tema de la eutanasia, como es el tema del aborto. Claro. Bueno, en Cabildo hay una posición mucho más uniforme sobre estos temas, entonces eso permite que estén en el programa de gobierno. Yo diría que por ahí y habría varios temas más donde uno podría hacer las diferencias, pero creo que ahí en el tema seguridad, adicciones, usura y en esto último que mencionaba, de la defensa de la vida, hay diferencias sustanciales con los demás. Y después hay un programa del Frente Amplio donde todavía no está presentado, creo que lo iban a presentar en las próximas horas. Pero cuando uno ve las bases programáticas, uno ve que primero todos los temas están mezclados, ¿no? Hay como una cuestión de lo multidisciplinario ahí que hace que todos los temas tengan un abordaje que hace difícil entender bien, bueno, cuáles son las responsabilidades asociadas a esas políticas. Y por otro lado, hay algunos capítulos dentro del programa de Frente Amplio que tienen un fuerte sesgo ideológico, ¿no? Sobre todo el de política internacional, que a mí me llamó mucho la atención, el sesgo ideológico que tiene contenido en ese capítulo. Bueno, en el sentido de que mezcla muchas de sus afinidades ideológicas con cuestiones que tienen que ser política de Estado en materia de política internacional. Entonces, recuerdo que en las bases programáticas dedica algunos párrafos a hablar sobre el bloqueo de Cuba, en fin, cuestiones que de repente no son propias de un programa de gobierno. Precisamente en la parte internacional nosotros a lo que vamos es a que la política exterior sea una política de Estado, a que siga la tradición de respeto del derecho internacional y que sea una política exterior que esté mucho mejor coordinada, porque hoy hay muchos nichos abiertos. Por supuesto que la Cancillería orienta la política exterior, pero por otro lado los ministerios tienen su departamento de asuntos internacionales que no siempre están coordinados con la Cancillería. Pero las intendencias tienen sus espacios de política internacional, sus departamentos. El Parlamento también hace su paradiplomacia a través de la diplomacia parlamentaria. Entonces es necesario empezar a coordinar mejor y unificar ciertos criterios en materia de política exterior. ¿Qué te llevó? No sé cuánto tenemos más. ¿Qué te llevó? Creo que ya lo dijiste la vez anterior que estuviste por acá, pero ¿qué te llevó a pasar del Frente Amplio y andar por allí viéndola y recalar en Cabildo Abierto? Porque podías haber recalado en el Partido Nacional, en el Partido Independiente. Sí, a ver, yo no lo tomé nunca como una cuestión de camiseta, ¿no? Nunca sentí que tenía una camiseta y pasé a tener otra, porque yo siempre sentí la política de otro punto de vista, quizá más lógico, más intelectual, si se quiere. Y digamos, yo me formé en un hogar con mi padre, básicamente, de inspiración herrerista, ¿no? De las ideas de Luis Alberto Herrera, de su nacionalismo. Me formé también en las ideas del artiguismo. Luego tuve una influencia también por todo lo que es el pensamiento rodoniano. Bueno, esas han sido un poco las grandes vertientes. Yo, aún cuando estaba en el Frente Amplio, nunca me sentí una persona de izquierda. Sí me sentía un nacionalista, artiguista, digamos. Mujica dice que era blanco. Bueno, en su origen Mujica estaba con Erro en el Partido Nacional, es cierto, en la década del 50. Pero, y se había generado un espacio donde llegaba gente del Partido Nacional. Ahora, sí, daría por una entrevista entera todo el análisis de por qué. Pero yo sentí que realmente no existía, ya por el año 2018 yo no sentía que hubiera
espacios que realmente estuvieran siguiendo el ideario artiguista, que estuvieron comprometidos con una agenda de los verdaderos problemas de la gente. Cada vez más se apelaba a soluciones que tenían que ver con soluciones que venían desde el exterior, ¿no? Y con temas que venían desde... ¿Se apartó el frente de aquel ideario que lo formó en el 71? A ver... Claro, para mucho tiempo. No soy quien para hacer un análisis de ese tipo, pero yo diría que sí fue entrando, las distintas izquierdas que componen el Frente Amplio fueron entrando en una agenda cada vez más internacionalista, cada vez más identitaria, ¿no? Y cada vez menos cercana a lo que uno consideraba que eran los verdaderos problemas. Hablábamos del tema del endeudamiento, de las adicciones, y fue también tomando un sesgo cada vez más antimilitar, ¿no? Especialmente después de la muerte de Huidobro, donde se exacerbó dentro del Frente Amplio una línea muy antimilitar, y también se agregó toda esa cuestión del antipatriarcado, ¿no? Es decir, ahí, digamos, alguien que tenía realmente las prioridades o ciertos pensamientos que no iban en línea con la que eran las prioridades en aquel momento. Debo decirlo, yo tampoco es que lo veía en ningún otro partido en aquel momento. Por eso surgió esa idea de acercarnos con Guillermo Domenech, y bueno, con a el un propio partido nuevo para ver cómo se podía. Sí, de armar algo distinto. Yo les digo la verdad, en el inicio ni siquiera pensé que podía ser un partido político como tal, pensé que podía empezar siendo un movimiento, que capaz que iba a ser más bien una especie de batalla cultural, y después, pero bueno, los acontecimientos se precipitaron, y desembocó en Cabildo Abierto, primero el movimiento social artiguista, después Cabildo Abierto. Y bueno, yo estoy realmente muy conforme, muy contento con lo que ha sido el desempeño de Cabildo Abierto en estos años. Y lo digo realmente con la experiencia de haber estado muy cerca del trabajo que se hizo en el Parlamento, también del trabajo que se han hecho de los ministerios. Y puedo decir que se ha logrado una coherencia con lo que se propuso en aquel momento, y eso es una responsabilidad hoy, también de seguir manteniendo en alto estas banderas que tiene su costo político, porque no es fácil defender banderas que van contra intereses muy pesados, intereses económicos. Incluso, ¿no? Ya impuestos. Exactamente. Fíjense que se propusieron medidas que de repente podían afectar al sistema bancario o financiero, que podían afectar terratenientes. Bueno, el tema del lobby celulósico, el tema del narcotráfico. Bueno, entonces digo, creo que también eso es lo que ha generado una ola de ataques muchas veces contra Cabildo Abierto, pero son las reglas de juego, y creo que lo que nosotros tenemos que seguir haciendo es insistir con estas propuestas, seguir mostrando a nuestros equipos de asesores, que son muchos, son muy buenos. Y esa fórmula que yo creo que ha venido muy bien realmente de Manini con Quintana, que es muy complementaria, y que Lorena le ha aportado con su expertise, con su sensibilidad, su conocimiento de los temas de la familia, de las adicciones. Bueno, sin lugar a dudas, un tema que preocupa mucho a los uruguayos. Marcos, nos quedan 3 minutos, pero quiero que me cuentes tu opinión, porque vos, más allá de que ahora estás ejerciendo desde un lugar de político, sos un apasionado del análisis político, ¿no? Quizás ahora te pongo en un aprieto porque sos parte del sistema político, y particularmente de Cabildo, pero ¿cómo lees vos ese porcentaje de votantes que según las encuestas tiene Cabildo? ¿Qué lectura haces vos más allá de que son encuestas, fotos, etcétera, ¿no? ¿Cómo lees vos esa caída aparente que marcan las encuestas en Cabildo? Yo creo que primero que nada hay que reforzar mucho más la comunicación de todo lo que hizo Cabildo Abierto. Como decía recién, en el Parlamento, en los ministerios, en la gestión de la pandemia. ¿Pero vos crees que esos datos son yo creo que no ha llegado.
Yo creo que no ha llegado suficientemente la información a la gente de todo lo que ha hecho Cabildo Abierto en las distintas instancias. O sea, que ese 5 o 3 o 4 no, o 6 no discuto los números de las encuestas. Porque el otro día Lorena Quintana decía, cuando estuvo acá en el programa, en La Rural, que en muchos casos ella no es que entienda que las encuestas están mal, sino que ella decía que había mucha gente que, debido a algunas posturas de Cabildo Abierto, ella decía, concretamente hablaba de la postura frente al aborto, frente a la eutanasia, a las adicciones, etcétera, no decía que votaba Cabildo Abierto. Prefería no decirlo. Y por eso ella decía, bueno, es probablemente que haya mucha gente que no dice que vota Cabildo y que va a terminar votando a Cabildo en octubre. Sí, lo que se llama la espiral del silencio. Sí, sí, es posible que haya algo de eso. Creo que lo he hablado alguna vez con algún politólogo y reconoce que puede haber algo de eso también, un poco del voto vergonzante de un partido nuevo, le que pasaba de repente al que es pachequismo objeto, en su momento, ¿no? Claro, por ejemplo, o al Partido Comunista también. Claro, sí, por eso sí puede haber algo de eso, pero yo creo que, creo que nosotros tenemos que tomarlo de esta manera que digo, es decir, hay que salir a comunicar más todo lo que se ha hecho, qué es lo que se está proponiendo, exigir que los demás candidatos digan qué piensan sobre la usura, qué piensan sobre el tema de adicciones, qué van a hacer en materia de seguridad, cuál es su equipo de seguridad pública, cuál es su equipo de economistas. Me parece que esas son las certezas que se tienen que dar en este momento de campaña electoral. Ese es uno de los puntos. Después, lógicamente, posiblemente en el inicio mucha gente trató de proyectar en Cabildo Abierto, un partido nuevo, sus propias expectativas, ¿no? Y distintos grupos habrán proyectado en Cabildo distintas cosas. Siempre el ser la novedad te da un plus. Pero yo creo que independientemente de que el partido se mantenga o caiga a algún punto, ojalá lo podamos superar lo que fue la votación anterior, pero lo que estamos hablando ahora que es un voto mucho más firme de Cabildo Abierto, es decir, es un voto que ya se va consolidando, es una adhesión que, digamos, se va manteniendo en el tiempo. A Cabildo Abierto no le daban nada, es decir, al principio no le daban, lo tomaban como un partido testimonial, y vaya si no fue un partido testimonial Cabildo Abierto en estos años, y logró cosas concretas. Entonces, yo creo que la irrupción de Cabildo fue muy fuerte, y ahora es importante que se vaya consolidando como lo es uno de los actores principales de la política nacional, y desde ese punto de vista seguir trabajando con la responsabilidad que se ha hecho, manteniendo la coalición, también cuando se presagiaba que no iba a durar ni 6 meses, y han pasado 5 años y la coalición sigue al firme, pero con nuestras propuestas y con nuestro perfil, que indudablemente es diferente al del resto del espectro. ¿Vos pensás que si la coalición le hubiera llevado más cosas a Cabildo, ahora tendría más caudal electoral? Bueno, eso, yo lo que creo es que acá hay dos opciones. O la torta de la coalición se agranda, y eso se hace de alguna manera con partidos que tengan su propio perfil dentro de la coalición y que apunten a distintos electorados y que puedan fortalecerse cada uno de ellos, o la torta se achica y se pelea por quién es el que lidera dentro de una torta más chica de la coalición. Cada vez que se habla de que la coalición es un equipo, que la coalición es lo mismo, estamos por definir, yo creo que eso achica a la torta de la coalición. Nosotros lo que decimos es que vamos dentro de la coalición porque tenemos ciertos principios orientadores, ciertos compromisos comunes que nos distinguen del otro bloque, pero somos partidos muy diferentes y realmente estamos hablando a públicos diferentes y sobre temas muy diferentes. Entonces, y yo creo que eso, por el contrario, no está dinamitando la coalición, la está fortaleciendo. Y lamentablemente no todos lo han visto de esa manera. Sí. Va a costar, sí. Yo sé de gente que opina, sin decirlo porque no es políticamente correcto, que si Cabildo se hubiera quedado fuera de la coalición, hubiera crecido mucho más, pero eso es improbable, es ¿cómo se contrafáctico. dice? Me encanta esa palabra y a veces no sabe lo que pero quiere además decir. vas a tener otro tema, ¿no? Y es convencer, que es el gran tema que mucha gente plantea, ¿no? Si los partidos que integran la coalición de gobierno van a lograr mantener a su electorado, sea quien sea el candidato
presidencial que los va a representar, porque va a ser uno de los 5, ¿no? Sí, sí. Uno solo, o de los 4. Pero ese va a ser un segundo partido que hay que jugar, ¿no? Exactamente, y hay que recordar que en la elección anterior ya hubo una migración de votos Importante, de octubre a noviembre. Importante, en octubre hubo Ahí una está. diferencia mucho más grande que los 30.000 que hubo en noviembre. Entonces, es evidente que la coalición, cuando vota por separado, vota mejor que cuando vota unida. A mí me parece que esa es una elección de la cual tenemos que aprender como para lograr la mejor votación en octubre. ¿Tenés tiempo para ir al gimnasio? Bueno, ahora sí, no tengo más remedio todas las mañanas ¿Y haces pesas? de hacer algo de ejercicio, Bien. sí, pero ¿Cuánto estás no levantando? no me atrevo a desafiarlo. No, desafiar no, pero ¿cuánto ojear. estás levantando en mancuernas? No me hagas decir eso al aire, no me hagas decir eso al aire. Viste que es distinto, se dieron cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué cosa? En la imagen hay una de 25 y después baja 15. Sí, es que 25 no la levanta ni... Bueno, pero hay una de 25 y después una de 15. Sí, la vamos a ver, esa- ¿Y fuiste a Plaza Prado ayer? No. No. ¿Tampoco pasas música? No. Marco, así no hacemos patria, Seguro, Marco. no estás on fire. Y no fuiste a ver el partido con el presidente tampoco. No, pero el sábado salí con mi señora a bailar. Eso Bien, eso cuenta. Eso cuenta, eso Bien, cuenta. ¿Pero subiste video? No. ¿Viste? Entonces no. No. Marcos Metó, el coordinador de los programas de gobierno de Cabildo Abierto, del programa de gobierno de Cabildo Abierto, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a